En la fascinante historia del Imperio Romano, la época de los emperadores se erige como un relato que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, entre el poder, las conquistas y traiciones se encuentran historias menos conocidas que arrojan luz sobre aspectos inesperados. Más allá de los eventos históricos convencionales, estas anécdotas revelan la complejidad de los emperadores, sus extravagancias, pasiones y, a veces, su lado más oscuro. Bienvenidos a Historias Fascinantes. Tiberio. Un emperador en las sombras, fue el segundo emperador romano. Gobernó entre los años 14 y 37 después de Cristo, pero no por elección. Tras la muerte de los nietos mayores de Augusto, previsibles herederos del imperio, Tiberio fue nombrado sucesor para evitar una crisis. Su carácter huraño y errático dejó un pésimo recuerdo en las crónicas romanas y un apelativo nada halagüeño. Tiberio delegó muchas funciones en el Senado, ya que durante su reinado se dice que en un acto de control eliminó deliberadamente la palabra libertad de las monedas. Este gesto, aunque sutil, simbolizó la consolidación de un gobierno autoritario y a la supresión de ciertos elementos de la libertad política que habían sido valorados en la República Romana. A Tiberio no le importaba la política, sino que tenía mayor interés por los placeres de la carne. Mientras se encontraba apartado de la vida pública en Roma, los informes históricos y las fuentes antiguas sugieren que participaba en orgías y actividades sexuales explícitas. Además, se dice que las paredes de su palacio estaban decoradas con imágenes sodomitas, similares a las que aún se exhiben en burdeles de Pompeya. Maximino el Calígula. Entre el esplendor y la locura, Maximino, conocido como Calígula, asumió en el año 37 después de Cristo. El término Calígula significa pequeña bota en latín y fue un apodo cariñoso que le dieron los soldados durante su infancia debido a la ropa militar que usaba cuando acompañaba a su padre en las campañas militares. Un emperador cuyo reinado pasó de ser inicialmente benevolente a transformarse en un oscuro periodo de excesos y crueldad. Al comienzo de su reinado y durante 3 meses fueron sacrificados en su honor más de 160.000 animales y continuó con medidas populares como la abolición de impuestos y la liberación de presos políticos, ganándose el favor del pueblo y el Senado. Calígula, en su delirio de grandeza, se autoproclamó un dios viviente y exigió culto divino. Su extravagancia alcanzó cotas inimaginables, desde nombrar senador a su caballo favorito, Incitatus, hasta erigir monumentos faraónicos, derrochando el tesoro imperial. La crueldad de Calígula se manifestó en actos sádicos y degradantes. Torturas, mutilaciones y ejecuciones públicas llenaron sus días, mientras que se deleitaba con la humillación de sus súbditos. Su fin llegó en el año 41 después de Cristo, cuando una conspiración de senadores y pretorianos lo asesinó brutalmente a los 29 años. Nerón. Entre el fuego y la fama artística en el imperio, Nerón fue el quinto emperador romano. Gobernó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo, y su reinado estuvo marcado por eventos significativos como el Gran Incendio de Roma, ya que se dice que mientras la ciudad ardía, él tocaba la lira y recitaba versos sobre la destrucción de Troya. Se culpó a los cristianos y fueron sometidos a acusaciones y torturas. Se ha especulado que podría haber ordenado el incendio para luego reconstruir la ciudad a su gusto, aunque estas acusaciones no están respaldadas por las fuentes históricas. En el año 59 después de Cristo, Nerón orquestó un complot para asesinar a su madre Agripina por asuntos de poder. Fueron varios los intentos, pero finalmente la hizo apuñalar hasta morir, hecho que lo atormentaría por el resto de su vida. Los matrimonios y aventuras de Nerón también probaron ser problemáticas. Estuvo casado con la muy popular Octavia, un matrimonio hecho a instancias de su madre, pero también tuvo un romance con Popea Sabina.
Para casarse con ella, acusó a Octavia de adulterio y la exilió, para ser asesinada más tarde, pero aparentando como suicidio, y mandó al esposo de Popea lejos de Roma. La muerte de Octavia abrió la puerta para el segundo matrimonio de Nerón. Incluso se sospechó que Popea estaba detrás de su muerte, y posiblemente la de Agripina. El matrimonio no fue feliz y durante una discusión en su segundo embarazo, la historia cuenta que Nerón le provocó la muerte pateándola hasta morir. Aunque el historiador Tácito afirma que su marido no pretendía hacerle daño y posiblemente su muerte fuera un aborto espontáneo. El episodio más controversial relacionado con el mandato de Nerón fue su relación con Esporo, un joven esclavo. Se dice que Nerón se enamoró de Esporo debido a su gran parecido con su difunta esposa, Popea. Inicialmente, su relación era puramente carnal, pero con el tiempo, Nerón comenzó a ver a Esporo como su pareja oficial. Sin embargo, los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos en el Imperio Romano, y para sortear esta prohibición, Nerón ordenó que Esporo fuera castrado y convertido en mujer. Se celebró la boda y Esporo se convirtió en la esposa oficial de Nerón. Comodo, el gladiador. Comodo Antonino Augusto asumió en el año 180 después de Cristo y se caracterizó por una serie de acciones que revelaron su personalidad megalómana y su comportamiento errático. Su obsesión por la gladiatura lo llevó a participar activamente en combates en el Coliseo, aunque estos enfrentamientos estuvieran cuidadosamente coreografiados para asegurar su victoria y evitar cualquier amenaza real. Se cuenta de él que luchaba contra gladiadores desarmados y que daba muerte a muchos de ellos, que aniquilaba a lisiados que se arrastraban por las calles de Roma, que mataba animales, torturaba esclavos y celebraba grandes orgías en las que dilapidaba las riquezas del reino. Comodo se autodenominaba Hércules romano, demostrando su narcisismo al buscar asociarse con la imagen de un ser divino. Por otro lado, este emperador fue conocido por su brutalidad con aquellos que sirvieron como consejeros a su padre. Movido por el temor a conspiraciones y desafíos a su autoridad, ordenó su ejecución, mostrando una falta de escrúpulos incluso dentro de su propia familia. Por si fuera poco, otro episodio oscuro de su reinado fue la masacre de romanos en el Coliseo, donde ordenó la ejecución de numerosos ciudadanos por supuestas conspiraciones en su contra. Esta violencia exacerbó su impopularidad y contribuyó a la inestabilidad del imperio. En el año 192, tras haber fracasado un primer intento de asesinato mediante el veneno mezclado con su bebida, los conspiradores enviaron a Liberto Narciso, quien formaba parte de su círculo de confianza como entrenador, para que le estrangulara durante un baño. Caracalla. Construyendo y destruyendo el imperio. El reinado de Marco Aurelio Severo Antonino, conocido como Caracalla, estuvo marcado por su gobierno cruel y sanguinario. Uno de los episodios más notorios fue el asesinato de su propio hermano, Geta, como parte de una estratagema para asegurarse el trono. Este acto fue seguido por la orden de Caracalla de llevar a cabo la matanza de miles de partidarios de Geta, subrayando la brutalidad que caracterizó su régimen. No obstante, a pesar de su naturaleza despiadada, Caracalla tomó medidas que tuvieron un impacto significativo en la estructura del Imperio Romano. Otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Aunque esta medida podría interpretarse como un gesto de unidad, su principal motivación era aumentar los ingresos fiscales. A pesar de ser conocido por su crueldad, también tenía una obsesión: la construcción de baños públicos conocidos como termas de Caracalla, un complejo que abarcó unas 25 hectáreas y podía albergar a miles de personas simultáneamente. Incluían salas de baño frío y caliente, piscinas, gimnasios, jardines y bibliotecas. El fin de este emperador fue trágico. Murió asesinado por un soldado que le asestó una puñalada en el costado mientras orinaba al borde de una carretera, de camino a una campaña militar al sur de Turquía. Heliogábalo. El reinado efímero y depravado de Heliogábalo
cuyo nombre completo era Marco Aurelio Antonino Augusto, es recordado como uno de los emperadores más excéntricos y controvertidos de la historia romana. Ascendió al trono a la edad de 14 años en el año 208 después de Cristo. Su reinado estuvo marcado por su intento de imponer una nueva deidad, el Agabalus, al panteón romano, aunque en realidad agregar un nuevo dios no era problema, pero sí como dios principal, generando confusión y resistencia entre la población. Su vida amorosa fue objeto de controversia debido a sus matrimonios y divorcios frecuentes. También se le atribuyeron prácticas inusuales y, en algunos casos, indecentes. Su reinado fue caracterizado por la indulgencia en placeres extravagantes y lujuriosos, lo que llevó a un descontento generalizado entre la élite romana y la población. Las fuentes históricas varían en sus cuentas exactas y algunas de las uniones son motivos de debate, pero se cree que tuvo al menos unos 5 matrimonios documentados. Uno de los matrimonios más notorios y controvertidos fue una vestal llamada Julia Quilia Severa, una acción considerada como una violación grave de las tradiciones religiosas romanas, ya que las vestales eran sacerdotisas vírgenes dedicadas al servicio de la diosa Vesta. Pero al joven emperador no solo le gustaban las mujeres, sus gustos sexuales también incluían a los hombres, mejor si estos eran fornidos. Tuvo 2 amantes masculinos de origen griego. Cuenta el historiador y político Dion Casio que a Heliogábalo le gustaba mucho pintarse y arreglarse como una mujer, llevar pelucas, joyas y vestirse con sedas de vivos colores. Según sigue contando el historiador, una de sus principales aficiones era la de prostituirse en tabernas y lupanares. Y no solo eso, sino que hizo instalar su propio burdel en las estancias de palacio. A pesar de que iba camino a convertirse en el emperador más odiado de la historia, Heliogábalo hizo algo muy inusual en la Roma del siglo III: ordenar la presencia de su madre en el Senado, algo que provocó un escándalo. En el año 222 después de Cristo, los pretorianos, cansados y desencantados, se amotinaron asesinándolo junto a su madre y su amante. Fueron decapitados y arrastrados por las calles de Roma.